¿De cuándo iban a empezar a atormentarlos? El versículo 11 contesta la pregunta. Y tiene sobre sí por rey desde la muerte de Mahoma hasta casi fines del siglo XIII. Estuvieron los mahometanos divididos en varias facciones bajo diversos caudillos, pero sin gobierno civil general que los abarque a todos. Hacia fines del siglo XIII, Othman fundó un gobierno o imperio que creció hasta extenderse sobre todas las principales tribus mahometanas, consolidándolas en una gran monarquía. Su rey se llamó el ángel del abismo. Un ángel significa un mensajero o ministro, sea bueno o malo, y no siempre un ser espiritual. El ángel del abismo sería el ministro principal de la religión que salió de allí cuando fue abierto. Esa religión es el maometismo y el sultán era su ministro principal. Su nombre en lengua hebraica es Abadón, el destructor en griego Apolión, exterminador o destructor. Por el hecho de que tienen dos nombres diferentes en dos idiomas, es evidente que el carácter más bien que el nombre del poder es lo que se quiere representar aquí. En tal caso, como se expresa en ambos idiomas, es un destructor. Tal ha sido siempre el carácter del gobierno otomano. Pero cuando realizó Othman su primer asalto contra el imperio griego, según Gibbon, fue el 27 de julio del año de 1299 de la era cristiana, cuando Othman invadió por primera vez el territorio de Nicomedia, y la exactitud singular de la fecha parece revelar cierta previsión del crecimiento rápido y destructor del monstruo. Von Hammer, el historiador alemán de Turquía, y otros autores fijan este acontecimiento en 1301, pero ¿qué fecha atestiguan las fuentes históricas de la época? Pachímedes es un historiador eclesiástico y secular que nació en Nicea, ciudad situada en la región invadida por Othman, y escribió su historia precisamente durante ese periodo, pues concluyó su obra hacia 1307, de modo que era contemporáneo de Othman. Osino en 1669 elaboró una cronología completa de la historia de Pachímedes, dando las fechas de los eclipses de la luna y el sol, como también otros sucesos registrados por Pachímedes en su obra. Acerca de la fecha de 1299, Osino dice: ahora nos toca dar la época exacta y fundamental del Imperio Otomano. Trataremos de hacerlo comparando cabalmente las fechas dadas por los cronistas árabes con el testimonio de nuestro Pachímedes. Esto último autor relata en el cuarto libro de su segunda parte, capítulo 25, que Othman se fortaleció asumiendo al comando de una banda muy fuerte de guerreros audaces y enérgicos de Paflagonia. Cuando Musalo, jefe del ejército romano, intentó cerrarle el paso, lo derrotó en una batalla cerca de Nicomedia, capital de Bitinia. Desde entonces el dueño del campo de batalla mantuvo esa ciudad como sitiada. Ahora bien, Pachímedes es muy explícito al declarar que esos acontecimientos ocurrieron en la vecindad inmediata de Bafeum, no lejos de Nicomedia, el 27 de julio. El año, aseveramos en nuestra sinopsis, tras comparar cuidadosamente los sucesos, fue el que corresponde al 1299 de nuestro Señor. La sinopsis a la cual alude Posino da la fecha a la cual se unieron los de Plafagonia con las fuerzas de Othman, cosa que sucedió el 27 de julio de 1299 de la era cristiana, el quinto año del Papa Bonifacio VIII y el sexto de Miguel Paleólogo. La declaración es como sigue: Othman, el sátrapa de los persas, llamado también otomanos, fundador de la aún reinante dinastía de los turcos, se fortaleció al unir consigo un gran número de feroces bandidos de Plafagonia. Los de Plafagonia, bajo los hijos de Amurio, se unieron a Othman en su ataque del 26 de julio, de manera que dos veces nos da Posino la fecha 1299 como la del suceso. Gregoras, también contemporáneo de Othman, apoya a Gibbon y Pachímedes al establecer la fecha 1299 en su relato de la división de Anatolia. La división entre 10 emires turcos se realizó en 1300, según la corroboración de historiadores fidedignos. Gregoras declara que en la división Othman recibió el Olimpo y ciertas partes de Bitinia, lo cual indica que Othman ya había peleado la batalla de Bafeum y había conquistado ciertas partes de ese territorio greco-romano. Los cálculos de algunos autores se han basado en la suposición de que el periodo debía iniciarse con la fundación del Imperio Otomano, pero esto es evidentemente un error, porque no solo habían de tener rey sobre ellos, sino que habían de atormentar a los hombres 5 meses, pero el periodo de tormento no podía principiar antes del primer ataque de los atormentadores, que se produjo, como se ha declarado ya, el 27 de julio de 1299.
El cálculo que sigue basado en ese punto de partida fue hecho y publicado por primera vez en una obra titulada La Segunda Venida de Cristo. Y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Tal era el plazo que les era concedido para atormentarlos por depredaciones constantes, pero sin matarlos políticamente. 5 meses, es decir, 150 años. Comenzando el 27 de julio de 1299, el total de los 150 años llega a 1449. Durante todo ese lapso, los turcos estuvieron empeñados en una guerra casi perpetua con el imperio griego, pero sin vencerlo. Se apoderaron de varias provincias griegas y las conservaron, pero la independencia griega se mantenía en Constantinopla. Sin embargo, en 1449, al terminarse los 150 años, se produjo un cambio, cuya historia se encontrará bajo la trompeta siguiente. Así es. Entonces veamos las trompetas, realmente el mundo musulmán, cómo va la historia, realmente el acontecimiento, ¿sí?, del capítulo 9. Cómo surge en el año 606, agarra poder 1299 por 150 en 1449. ¿Sí? Y nosotros debemos comprender, entender, ¿sí?, que realmente el acontecimiento, ¿sí?, del segundo ay, ¿sí?, el segundo ay es pasado ya en 1840, cuando los 391 y 15 días se cumple la sexta trompeta, ¿sí? Dice Apocalipsis 11, 14. 11, 14. Sí.